El 17 de agosto de 2011, al celebrarse el 75 aniversario del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Jorge Maciel Suárez, en su calidad de egresado distinguido del ESIME, dictó una conferencia magistral titulada La importancia de la educación tecnológica en nuestro país y la participación del ESIME, en el que aborda la historia de la educación en México de siglos atrás hasta nuestros días, haciendo énfasis en la historia del ESIME y destacando las aportaciones de sus egresados distinguidos en el desarrollo de México. Considerando lo valioso, interesante y pertinente de su conferencia, cuyo contenido sigue siendo vigente, la hemos incluido en esta serie Personajes en la historia del ESIME, como un programa especial. El ingeniero Jorge Arturo Maciel Suárez es ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, egresado del ESIME del Instituto Politécnico Nacional. Ha realizado los siguientes estudios de posgrado: maestría en Sistemas Administrativos por la Universidad Iberoamericana, maestría en Formación de Centros Educativos y maestría en Alta Dirección por el Centro Internacional de Estudios Superiores y Empresariales de Madrid, España, maestría en Ciencias con especialidad en Administración de Instituciones de Educación Superior por el Instituto Politécnico Nacional, doctorado en Ciencias de la Educación por la Newport University de Estados Unidos. En su ejercicio profesional destaca el ser ingeniero de diseño, ingeniero de producción y gerente general de la iniciativa privada para Radio y TV Emerson, jefe de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica del ESIME, director fundador del ESIME Culhuacán, director fundador del Centro Nacional de Instrumentación del Instituto Politécnico Nacional, director de Egresados y Relaciones Públicas del IPN, secretario ejecutivo de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN, director de Operación Educativa del CONALEP y secretario de Operación y Vinculación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del CONALEP, secretario académico del IPN. Además ha ocupado varios cargos en el gobierno federal. Su experiencia docente y de investigación: es profesor de Ingeniería en Electrónica en la ESIME de 1964 a la fecha. También profesor de la Maestría en Administración y Desarrollo de Educación, MADE, en la ESCA. Asesor de 21 trabajos de tesis de licenciatura y presidente de jurado de exámenes profesionales. Su labor gremial también ha sido importante. Presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónicas, la MICE. Presidente del Consejo Directivo Nacional del Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica, el CICE, de 1998 a la fecha. Miembro del Consejo Nacional de Publicidad, ahora Consejo de la Comunicación. Académico de número en la Academia Mexicana de Ingeniería. Ha recibido múltiples preseas y reconocimientos, así como es autor de muchas publicaciones, destacando el haber sido director fundador de la revista Academia IPN, con la que obtuvo el Premio Nacional de Periodismo José Pagés Yergo, 1998, con un tiraje de 900,000 ejemplares. Hemos titulado nuestro trabajo como 75 aniversario del IPN, puesto que dentro del marco de la creación de esta gran y noble institución se han dado muchos acontecimientos y hechos para el beneficio y desarrollo de los mexicanos. Pero también, como lo pueden ustedes ver, hablamos de la importancia de la educación técnica en nuestro país y la participación del ESIME, que casualmente nuestra gloriosa escuela cumple 95 años de haber sido creada como Escuela Práctica de Ingenieros, Mecánicos y Electricistas en 1916. Algo que vamos a destacar en nuestra plática es de que la ESIME, sin duda alguna, esta gloriosa escuela,
Fue una de las mejores y reconocidas en América Latina hasta llegar a ser considerada la mejor escuela de ingeniería electromecánica y desde luego que el ESIME ha sido pilar fundamental para el desarrollo y crecimiento de México y desde luego para la creación del Instituto Politécnico Nacional. En nuestro trabajo voy a empezar haciendo una introducción de la importancia de lo que es la educación técnica. La globalización es el signo de nuestros tiempos y ha sido posible, entre otros aspectos, por el avance científico y tecnológico, propiciando así fuertes cambios en la forma de pensar, de vivir, de trabajar, de comunicarse, de divertirse, de educarse y de convivir en la sociedad del siglo XXI o los inicios del tercer milenio. En los países con un mayor grado de crecimiento económico, el diseño de sus políticas públicas, programas académicos y estrategias educativas está sustentado en la integración de sistemas sólidos de educación técnica. Además de Japón como un gran ejemplo a seguir, hace más de 20 años, los países asiáticos como China, Taiwán y Corea le apostaron a la educación técnica. En el caso de China, invirtió los recursos financieros necesarios para la formación de recursos humanos de alta calidad y los resultados están a la vista. Y hoy en día, ya que cuentan con una industria nacional altamente competitiva a nivel mundial y una economía nacional en fase de consolidación, está considerada como la segunda potencia económica a nivel mundial. Antecedentes históricos. La educación técnica en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX tuvo una evolución y un desarrollo que en una forma escueta se los voy a presentar. Los conocimientos prácticos empiezan a desarrollarse a partir de la Revolución Industrial, siglos XVII y XIX, cuando la producción de bienes materiales comenzó a ser la premisa de la civilización humana, dando origen de esta forma a la educación técnica, al presentarse la necesidad de contar con personas especializadas en el ámbito técnico más allá del conocimiento artesanal que ha existido desde que las sociedades tienen ciertos grados de civilización y que eran requeridos para las necesidades del desarrollo industrial. Lámina 2, por favor. La educación o formación técnica de recursos humanos surge desde sus inicios como una educación ligada con los requerimientos del trabajo y, en México, no pudo haber sido de otra forma, aunque por las propias condiciones históricas de la nación, su desarrollo ha dependido de distintas épocas, la precolombina, la colonial y la independiente. En todas ellas, la formación está ligada al trabajo y ha tenido una importancia singular. De esta manera, las escuelas técnicas evolucionaron del adiestramiento técnico para obreros, la formación básica técnica, la formación media superior de técnicos, hasta lo que ahora se conoce como educación superior tecnológica. Antes de pasar al México independiente y particularmente en el periodo precolombino, quiero asentar que los registros que se tienen sobre la formación para el trabajo son muy generales y no especifican el tipo de materias que se impartían. Mas, sin embargo, es de suponerse que la existencia de clases especializadas en la construcción, el tallado de piedras, el trabajo de la madera, la pintura, son las actividades que entonces se enseñaban. En cambio, durante la colonia, los registros históricos de la educación técnica son más precisos. Son famosos los centros de formación técnica organizados por misioneros como Fray Pedro de Gante, el primero en San Francisco, creando la Escuela de Artes y Oficios de San José de los Naturales. También don Vasco de Quiroga en 1531 propuso al Consejo de Indias un plan de organización social para los indígenas, con el fin de establecer unos 200 hospitales pueblo, o sea, congregaciones de indígenas fundados en la práctica del cristianismo, el trabajo colectivo y la vida comunal, y cuyo funcionamiento comprendía la instrucción de la niñez, la protección de los huérfanos, el albergue a los desválidos y el cuidado de los enfermos. Fue un impulsor, Vasco de Quiroga, de la educación técnica en esa época,
aprovechando a través de la educación a los indígenas, los recursos naturales y materiales por regiones en Michoacán, siguiendo así estas tendencias hasta el siglo XVII. Ya al final del siglo XVIII se crearon instituciones educativas más formales en el ámbito de la educación técnica, como el Real Seminario de Minería en 1783. Y es entonces cuando Benito Juárez convierte a esta en Escuela de Ingenieros, transformándose en Escuela Nacional de Ingenieros en el año de 1883. También se crea la Real Academia de los Nobles de Artes de San Carlos, fundada en 1781, y en 1788 el Jardín Botánico. En 1792 se crea en Tixla, hoy Guerrero, escuelas de hilado y tejido, a instancias del segundo conde de Revillagigedo, en donde aprovechará la habilidad manual de los indígenas a fin de integrarlos a una producción de la que se alejaban por el oprobioso trato recibido generalmente en los obrajes. Resulta interesante mencionar que el iniciador de la Revolución de Independencia y padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, así como rector de la Escuela de San Nicolás en la Gran Valladolid, fue uno de los primeros en estimular la enseñanza técnica dentro de sus curatos. Con la formación de las escuelas de artes y oficios en 1803, logra establecer una escuela-taller en el pueblo de Dolores. Desafortunadamente, la lucha que inicia en 1810 viene a irrumpir la obra, pero a su vez se impulsó con la apertura del país al mundo gracias a las posibilidades generadas por este proceso. Hubo también durante el siglo XIX la participación fuerte de varios extranjeros, muchos de ellos de origen francés, para fortalecer a las escuelas de artes y oficios comerciales, destacando entre ellos Eduardo Turró de Lenier, Germán Nicolás Priset, Federico Gautier, que fundó el primer establecimiento de este tipo en su domicilio en la Ciudad de México. También participaron en ello Carlos Brenier, Esteban Guénot y Boadet de Beaufort. Lámina 3. La influencia europea en la educación técnica en México. Las escuelas de artes y oficios de Liancourt. En el año de 1788, el duque de Liancourt, como se le conocía a François Alexandre de la Rochefoucauld Liancourt, quien era un diputado de la nobleza de los Estados Generales de Francia, empresario y político, plenamente convencido de la urgente necesidad de revalorar las actividades técnicas para poder garantizar el desarrollo económico de Francia, funda para sus empresas, con recursos propios, la Escuela para los Hijos de los Trabajadores. Vean que este es un concepto que un gran presidente, y que fue el que instituyó y además el que impulsó nuestra alma mater, el Instituto Politécnico Nacional, el gran presidente general Lázaro Cárdenas del Río, fue su preocupación para crear el Politécnico, una escuela que le diera a los desheredados de este país, a las clases humildes como los hijos de los campesinos, los hijos de los obreros, los hijos de los militares, una institución para formarlos y capacitarlos para que participaran en el sector productivo y desarrollo de la sociedad mexicana. El éxito de la escuela establecida por Liancourt hace que se transforme 11 años después en una institución pública, cambiando su nombre por Escuela de Artes y Oficios. A sugerencia de una comisión de notables de la Convención Francesa, presidida por grandes e ilustres hombres como Laplace, Chaptal, Monge y Berthollet, amplió su contenido tecnológico y precisó su objetivo de estudio alrededor de una formación para el trabajo, fundando así la Escuela para los Hijos de los Soldados, llamándose posteriormente la Escuela de los Hijos de la Patria, que era protegida por el rey Luis XVI. Es por ello que la Escuela de Artes y Oficios representa un primer esfuerzo que se repetiría después de muchos años en distintos países del mundo. La escuela cooperativista de Robert Owen también es otra importante experiencia que recordar.
es otra institución que ejerce una gran influencia en la creación y desarrollo de servicios de capacitación para el trabajo. La Escuela Cooperativa de Robert Owen se convierte en un modelo educativo de gran influencia en la creación de instituciones de educación tecnológica en todos sus niveles en varias partes del mundo. Robert Owen era gerente de una empresa de hilados. Inicia en 1816 en New Lanark, Inglaterra, un proyecto educativo para proporcionar a los hijos de los trabajadores de la empresa a su cargo una educación primaria relevante y de calidad. Formación que con esas características no estaba abierta para la clase obrera de esa época. La única alternativa disponible por aquellas épocas para la educación de los hijos de la clase obrera eran las escuelas parroquiales, que proporcionaban, si bien una educación, pero de segunda clase, ya que la impartición de los conocimientos eran lectura, elementos de aritmética y una preparación rudimentaria para el desarrollo de trabajos como mozos, limpiadores de chimeneas, etc. Robert Owen estaba totalmente convencido de luchar por una educación laica, en la cual relacionó el aprendizaje con las experiencias cotidianas. La formación para el trabajo que Owen ofrecía no era de carácter obrerista, sino que tenía mucho que ver con ensayos de alternativas para contextuar el conocimiento, por lo que introdujo el uso de planos geográficos, cronogramas, gráficas de línea de tiempo, incorporando también la metodología de casos prácticos que había desarrollado Joan Pestalozzi para la enseñanza de la aritmética, todo ello con el objeto de que sus estudiantes pasaran del conocimiento simple a la comprensión del mismo y sus consecuentes aplicaciones. Es posible que estos dos modelos, influenciados por Francia, Liancourt, y por Owen de Inglaterra, fueron base de que el ingeniero politécnico, educador y tecnólogo mexicano Alejo Peralta, egresado desde luego de la gloriosa ESIME, se motivara para que la creación de sus empresas Industrias Unidas S.A. en Pastejé, Estado de México, respetando la idiosincrasia de las comunidades mazahuas, les proporcionó en su centro educativo, Ernesto Peralta Quintero, de la empresa, la educación preescolar, la primaria, la secundaria, el bachillerato tecnológico y la capacitación necesaria para laborar en las diferentes ramas tecnológicas de la empresa, y la cual es un orgullo a nivel clase mundial de México. El modelo de formación de trabajo de Owen tuvo una gran influencia en su época en la reforma de los servicios educativos del nivel primaria en Inglaterra, influyendo también en la creación de la educación politécnica. Lámina 4, por favor. La Escuela Nacional de Artes y Oficios en México. El modelo francés de formación profesional desarrollado por Liancourt logró un gran impacto en todo el mundo, y precisamente uno de los países que adoptó este modelo y sus beneficios fue México, en donde en 1856, por gestiones del ministro de Fomento don Manuel Silicio, se crea la Escuela Nacional de Artes y Oficios, ENAO, por decreto del presidente Ignacio Comonfort. 12 años después, el presidente Benito Juárez consolida esta escuela, otorgándole para ello sus instalaciones en el antiguo convento de San Lorenzo, ubicado en la calle de Allende 38, centro histórico de la Ciudad de México. La Escuela Nacional de Artes y Oficios, ENAO, inicia como una escuela de enseñanza secundaria, en donde los alumnos recibían simultáneamente los conocimientos prácticos propios de un oficio y una formación general en ciencias y humanidades. Para el año de 1899 ya se contaba con 11 escuelas análogas a la Nacional de Artes y Oficios en diversos estados de la República, pero la Escuela Nacional de Artes y Oficios de la Ciudad de México cambia, al igual que la de Francia, su objetivo original y se transforma en una escuela superior dedicada a la formación de ingenieros. Actualmente lleva el nombre de Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Lámina 5, por favor. En 1821, durante la regencia del Gobierno Provisional de México, con Agustín Iturbide a la cabeza, se plantea la promoción
de planteles educativos que proporcionaran enseñanza práctica. Y posteriormente, Lucas Alamán, quien clausuró en 1833 a la Universidad de México, durante el siglo XIX acarició largamente la creación de la Escuela de Artes y Oficios, la cual se instala en el gobierno de Comonfort en 1856. Alamán fue uno de los primeros alumnos del Real Colegio de Minería, destacado intelectual, 3 veces secretario de Relaciones Exteriores y gran promotor de la industrialización y cultura del país. Desde luego que él, en su forma de pensar, se inclinó finalmente por un fomento industrial, en donde el Estado debería de ser el principal impulsor con los medios y facultades que estuvieran a su alcance. Junto con los capitales que se invirtieron para establecer las primeras industrias textiles, se vio la urgencia de contar con personal capacitado para trabajar en las primeras fábricas, y todo ello condujo al establecimiento de las primeras escuelas oficiales técnicas, como la Nacional de Artes y Oficios, creada finalmente el 19 de abril de 1856. Esta escuela fue inaugurada en marzo de 1857, iniciando sus actividades en un bello edificio de San Jacinto, junto con la Escuela de Arquitectura, con más de 100 alumnos. Y posteriormente, en 1892, se le incorpora la Escuela Práctica de Maquinistas, situación que empezaría a definir la escuela hacia un mayor nivel de aprendizaje. Lámina 6, por favor. A principios del siglo XX surgen nuevas escuelas de carácter técnico, y ya en el umbral del porfiriato, un gran impulsor del sector educativo fue don Justo Sierra, quien crea en 1905 la primera Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Esto, y con la gran visión del propio Justo Sierra, da indicaciones y encomienda al ingeniero Félix F. Pallavicini, egresado del Conservatorio de Artes y Oficios de París, visitar en el extranjero durante 1906 una serie de instituciones. Con este sistema, precisamente en Francia, se ocupó de observar los sistemas de enseñanza industrial, y en los Estados Unidos el entrenamiento manual. Es al gobierno del presidente Venustiano Carranza que le corresponde el gran mérito de incorporar la idea de la enseñanza técnica en el proyecto revolucionario. De esta época es fundamental destacar las siguientes acciones. Primera, la creación de la Dirección General de Educación Técnica, que funcionó de 1915 a 1917. Y segunda, la transformación de la Escuela Nacional de Artes y Oficios en la Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, EPIME, en 1916. Luego, en la Escuela de Ingenieros Mecánicos Electricistas, EIME, en 1921. Y finalmente, en 1932, se le denomina Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, nombre que actualmente conserva. Con la creación en 1921 de la Secretaría de Educación Pública, el licenciado José Vasconcelos como titular de la misma, en un periodo corto de su gestión de 4 años, empieza a fructificar el sistema de educación técnica. Crea la Dirección de Enseñanzas Técnicas con don Roberto Medellín Hostos, y brevemente en su puesto lo sustituyó como primer director, ¿verdad?, don Luis B. Maciel. A esta dependencia se le encomendó formar hombres útiles para la sociedad, no solo por sus conocimientos, sino por la aplicación práctica que de los mismos hicieran al comercio, la agricultura, a la industria y demás recursos. En 1925, lámina 7, la Dirección de Enseñanza Técnica sube de carácter el organograma de la Secretaría de Educación, ya que se encontraba en un tercer nivel y se le dio el nombre de Departamento de Educación Técnica Industrial y Comercial, de TIC, misma que funcionó con varias versiones en su denominación, hasta finalmente, en 1976, convertirse en la Subsecretaría de Educación Media, Técnica y Superior. En 1931
al Ministerio de Educación de don Narciso Bassols y como jefe de Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y Comercial, don Luis Enrique Erro, realizaron nuevamente una reforma trascendente, ya que plantearon con mayor seguridad la necesidad de contar con lo que ellos denominaron una escuela politécnica. En esa época, el presidente Pascual Ortiz Rubio de la República decidió acercar más y más la enseñanza técnica a los trabajadores, porque son los que producen la riqueza con su trabajo, quienes más necesitan la educación industrial y que podía impartir el gobierno. Cabe mencionar que en este primer proyecto se sigue la influencia francesa a sugerencia de Carlos Vallejo Márquez, que había estudiado en Europa y estaba relacionado con este tipo de niveles. Más tarde, el proyecto se apegaría a la óptica de la influencia de una educación socialista. En el ámbito nacional destaca durante mucho tiempo la bien anhelada Escuela de Industrias Textiles de Río Blanco, que se funda en 1933. En ese mismo tiempo surge una escuela con características diferentes, la Preparatoria Gavino Barreda, que en 1933 después pasó a ser Universidad Obrera, fundada por Lombardo Toledano, orientada a estudios económicos, algunos de ingeniería, y dio lugar a escuelas que conformaron y pasarían a ser parte del Instituto Politécnico Nacional. Lámina 8. El impacto del desarrollo de México con la creación del Instituto Politécnico Nacional. De esta manera, la historia de la educación técnica se acerca a uno de sus momentos de mayor trascendencia, la creación del Instituto Politécnico Nacional en 1936, situación que estaba prevista en el plan de gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, denominado como Plan Sexenal, y manifiesta claramente que durante su gestión se crearían politécnicos locales o regionales para formar los capitanes y el Estado Mayor de las clases obreras del país. Entre 1936 y 1937, el Instituto Politécnico se conformó por las siguientes escuelas. En el DF, 5 prevocacionales, 4 vocacionales, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la Escuela de Medicina y Homeopatía, la Escuela Federal de Industrias Textiles número 2, la Escuela Superior de Construcción, la Escuela Superior de Comercio y Ciencias Sociales y Económicas y la Escuela de Bacteriología, hoy Nacional de Ciencias Biológicas. En el interior del país se contó con la Escuela Federal de Industrias Textiles número 1 en Río Blanco, Veracruz, y se crearon 11 prevocacionales. Lámina 9. Podemos afirmar con gran orgullo que el Instituto Politécnico Nacional ha logrado, hasta la fecha, la posibilidad de ascenso social a través de la educación a un grupo normalmente alejado de la educación superior, lográndose, como está consagrado en nuestra Constitución Política, que el más desheredado tendrá el acceso a la educación en todos sus niveles. Con la creación en 1936 del Instituto Politécnico Nacional, se brindó un gran apoyo para el desarrollo del país, ya que se conjugaron los esfuerzos nacionales para ofertar una educación técnica que preparara la fuerza laboral que la naciente industrialización del país requería, con la valiosa participación de sus egresados en el sector energético, en la industria petrolera, en el sector eléctrico, en la generación y la transmisión y distribución del fluido eléctrico a través de las plantas hidro y termoeléctricas y nucleares, así como en el sector de las telecomunicaciones, en las industrias de la electrónica, la computación, la radiodifusión, la robótica, la televisión, la telefonía, la comunicación vía satelital y la telemática. En el sector de la salud, así como en el desarrollo del sector industrial, como en el de la industria electromecánica y automotriz, de la industria de la construcción, de la industria química, bioquímica, farmacéutica y de alimentos, entre otras, en donde la ESIME y sus egresados tuvieron una participación muy relevante en muchos de estos sectores, como lo mencionaremos a continuación. Lámina 10. En la década de 1970,
el secretario de Educación Pública, doctor Víctor Bravo Aguja, con el objeto de coordinar los enormes esfuerzos que a la fecha se habían realizado en educación técnica, fortaleció y estructuró al Sistema Nacional de Educación Tecnológica, COSNET, creando en su gestión más de 1000 escuelas de educación técnica de 1970 a 1976. Lámina 11. Para coordinar este sistema de educación en los niveles básica, media, media superior y superior, se crea dentro de la SEP, casi al finalizar la década de los 70, la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas, SEIT, la cual desaparece lamentablemente en el 2004 del organigrama de la SEP, lo cual lo consideramos un gran error histórico de la Secretaría de Educación Pública, ya que irrumpe y desubica la coordinación del sistema de educación técnica que se venía haciendo a través de muchos años. A la fecha, el sistema de educación técnica cuenta con alrededor de 1.200 planteles a lo largo y ancho del territorio nacional, atendiendo a más de 1 millón de jóvenes y los prepara para que se incorporen en los sectores más importantes de la economía. Participación del ESIME y sus talentosos egresados en el desarrollo de México. Vamos a presentar precisamente cómo participó, y se van a preguntar qué tuvo que ver el ESIME en la construcción, qué tuvo que ver en las carreteras, la ESIME, qué tuvo que ver la ESIME en las refinerías, en los oleoductos, en los gasoductos, y precisamente grandes hombres que tuvieron el honor de estudiar y formarse en la gloriosa ESIME y que además la dirigieron, son los hombres que dentro de la propia escuela como autoridad y en los puestos públicos o empresariales que lograron alcanzar como peldaños profesionales, lograron impactar el desarrollo de México, como verán ustedes en una forma breve que les voy a presentar. Yo los he llamado, de muchos miles que ha generado de grandes egresados de CIME, 16 gigantes de ello. Ingeniero Carlos Vallejo Márquez, egresado de ingeniero mecánico de la EPIME, Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos Electricistas. Se graduó en 1922. Se especializó en la Escuela Federal de Estudios Superiores de Zúrich, Suiza, en máquinas de combustión interna y motores hidráulicos. Fue impulsor de la educación tecnológica en la década de los 30. Fue director del ESIME de 1932 a 1933 y decano director de la propia escuela en 1955. Logró que la ingeniería mexicana tuviera reconocimientos a nivel mundial en la construcción y diseño de plantas hidroeléctricas. Realizó la fabricación de los billetes de nuestra moneda del Banco de México con la participación de ingenieros mexicanos y fue nominado Premio Nacional de Ingeniería 1979. Ingeniero y doctor Manuel Cerrillo Valdivia. Egresado como ingeniero mecánico y electricista del EPIME, se graduó en 1928. Fue un talentoso investigador, tecnólogo y educador. Impulsó la creación de instituciones como el Instituto Politécnico Nacional y su Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CIMESTAF. Fue becado en 1931 a los laboratorios de investigación General Electric de los Estados Unidos, obteniendo el grado de maestro en ciencias. De 31 a 34 trabajó en la Compañía de Luz y Fuerza, realizando diversos trabajos de innovación tecnológica. Es nombrado director del ESIME de 1935 y su gestión la terminó por razones personales que explicaremos en 1937. Como director del ESIME logró actualizar sus carreras acorde al desarrollo mundial, estableciendo las carreras de ingeniero en aeronáutica, ingeniero mecánico, ingeniero electricista e ingeniero en comunicaciones eléctricas y electrónica, el primer nombre de nuestra carrera. Gracias a que, según algunos dichos, una secretaria, yo creo que estaba comiendo muy exquisitamente un sope o una enchilada, se le olvidó el nombre de ingeniero en comunicaciones eléctricas
y electrónica, y nomás lo dejó como ingeniero en comunicaciones y electrónica. Y aquí entre nos, gran favor que nos hizo, porque aun cuando tiene su importancia la comunicación alámbrica, pero después de un telégrafo alámbrico pasaron al telégrafo inalámbrico o sin hilos, aplicando la radiodifusión y el uso del espectro radioeléctrico, y salimos ganando. Los nuevos ingenieros se llaman ingenieros en comunicaciones y electrónica, ya no en comunicaciones eléctrica y electrónica. Los estudios de Cerrillo, conjuntamente con los realizados por los ingenieros Eric Ballstein y Walter Cross Buchanan, fueron la base fundamental para el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país. El 2 de octubre de 1959, el doctor Cerrillo Valdivia le envía al ingeniero Eugenio Méndez Ocurro, director general de nuestro instituto, un estudio de lo que debería de ser una escuela de posgraduados del instituto. Y esto fue la base para la creación del CIMBESTAF el 17 de abril de 1961 por decreto presidencial. Ingeniero Walter Cross Buchanan fue egresado como ingeniero mecánico y electricista de la Escuela de Ingenieros Mecánicos Electricistas, EIME. Se graduó en 1931 con mención honorífica y fue uno de los brillantes egresados de la década de los 30. En esta década se dedicó al diseño y construcción de estaciones radiodifusoras y radiotransmisoras, así como los sistemas eficientes de antenas direccionales para un servicio de amplia cobertura. Precisamente, Walter Cross Buchanan construyó e instaló 2 estaciones radiodifusoras de onda corta en Veracruz, una en el Distrito Federal, y también diseñó con un grupo de ingenieros del ESIME como don Tomás Guzmán Cantú y Eleazar Díaz Gutiérrez, la radiodifusora más potente del mundo, la XEX de 500.000 watts de potencia, así como otras como la XFW de Tampico, la XCB del Buen Tono, y como director del ESIME se dedicó a modernizar las cátedras que impartían como teoría y proyectos de radioreceptores. Ocupó el cargo de subsecretario de Comunicaciones y Transportes, que antes se llamaba Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y él en el cargo de subsecretario de Comunicaciones y Transportes, en esa responsabilidad que le dio el presidente Ruiz Cortines, fue subsecretario de 52 a 55, brindando un gran apoyo a las comunicaciones eléctricas. Cross Buchanan impulsó la telefonía y al finalizar el sexenio de Ruiz Cortines en 1958 ya contaban con 425.000 aparatos telefónicos, 131 estaciones de radiodifusión comercial y 140 escuelas radiofónicas, impulsando a las estaciones radiotelefónicas y también a las radiotelegráficas. Al perder la vida el 5 de noviembre de 1955, el arquitecto Carlos Lazo, titular de la antes SCOP, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, el presidente Ruiz Cortines se encarga del despacho al subsecretario Cross Buchanan, sin darle el nombramiento, pero lo encargó de toda la responsabilidad del SCOP e hizo cosas maravillosas. Por eso van a decir ustedes cómo que el ESIME se dedicó a la construcción de puentes, carreteras, y ahí está. Con esa gran responsabilidad que asumía el ingeniero Cross Buchanan, realizó un programa de ampliación y modernización de las vías de comunicación terrestre a través de las carreteras y ferrocarriles, de la aeronáutica civil, así como del correo y el telégrafo, duplicando la extensión de carreteras y caminos de 23.000 kilómetros en 1952 a 43.400 kilómetros en 1958 e iniciando los trabajos de construcción de la supercarretera México-Querétaro. El ingeniero Cross Buchanan, ya designado como secretario de Comunicaciones y Transportes, de enero de 59 a diciembre de 64 por el presidente López Mateos, en su gestión logró fortalecer programas de aviación civil, telégrafos, ferrocarriles, el Centro de Capacitación Técnica de la Escuela de Capacitación Electrónica, así como el Centro y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y Meteorología. El 4 de octubre de 1957
sabemos que la Unión Soviética lanza el primer satélite artificial de la Tierra, y esto motivó a Cruz-Buchanan a construir en la Comisión Nacional del Espacio Exterior, que también fue su creador, 2 cohetes, el SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes 1, y el 2, y los lanzó en 1960 con gran éxito, con la finalidad de utilizarlos como sondas meteorológicas. Ingeniero Juan Manuel Ramírez Caraza, otro gigante del Politécnico, egresado del ESIME. Egresado de ingeniero mecánico y electricista de la EIME, se graduó en 1937. Participó en la fundación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Fue director del ESIME de 1945 a 1950. Fue director general del IPN de 1950 a 1953 y, siendo designado subsecretario de Comunicaciones y Transportes por el presidente López Mateos, modernizó los ferrocarriles nacionales, así como impulsó la construcción de carros de ferrocarril para nuestro país. En el periodo de 76 a 78 ocupó el cargo de secretario ejecutivo de la COFA y fue nominado como Premio Nacional de Ingeniería en 1981. Ingeniero José Rentería Gómez, egresado como ingeniero mecánico y electricista del ESIME, se graduó en 1938. El ingeniero Rentería, en el ejercicio de su formación profesional, tuvo la gran oportunidad de participar en el desarrollo del país en trascendentales acontecimientos como la expropiación petrolera realizada por el presidente Lázaro Cárdenas con el decreto del 18 de marzo de 1938, la nacionalización de los ferrocarriles de nuestro país, la nacionalización de la industria eléctrica realizada por el presidente López Mateos el 27 de septiembre de 1960, y también el ingeniero Rentería Gómez diseñó y construyó, con la participación de un grupo de ingenieros mexicanos, la refinería de Salamanca, la cual constituyó un importante desarrollo para la industria petrolera nacional. Fue nominado Premio Nacional de Ingeniería en 1988. Ingeniero y doctor Víctor Bravo Aguja. Egresado de ingeniero en aeronáutica del ESIME, se graduó en 1940. Fue el primer ingeniero en aeronáutica formado en México por el ESIME y también cursó y llevó estudios de 1938 a 1939 en la Escuela Militar de Aviación. Estuvo bajo su responsabilidad la coordinación para la construcción de aviones en México. Realizó las maestrías en el Instituto Tecnológico de California en 1944, en la Universidad de Michigan en 1945 y el doctorado en Ingeniería Civil en la Universidad de Colorado en los Estados Unidos. En el año de 1950 fue designado director del Instituto de Investigaciones Industriales de Monterrey, el cual era un proyecto de su creación, dirigiéndolo hasta 1958. También ocupó el cargo de director general del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en 1951 y con su reestructuración se convirtió este distinguido egresado del ESIME en el primer rector del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey desde 1951 a 1958. De 1958 a 1964 fungió como subsecretario de Educación Técnica y Superior, designado por el presidente López Mateos. Desarrolló un gran proyecto al organizar y dirigir y supervisar actividades docentes y administrativas del Sistema Federal de Educación, y en este periodo realizó la reorganización académica del IPN, haciendo posible la construcción de la unidad profesional Campus Zacatenco, llamada Unidad Profesional Adolfo López Mateos. El doctor Bravo Aguja conformó un grupo de intelectuales como el doctor Manuel Cerrillo Valdivia, el doctor Arturo Rosenblum y el maestro en ciencias José Mireles Malpica, logrando hacer un estudio que promovieran ante el presidente de la República, López Mateos, y así se creó el 17 de abril de 1961 el CIMBESTAF. También se dio a la tarea para que en ese mismo año se creara la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN, siendo el director general del mismo
el ingeniero Eugenio Méndez Ocurro. En la primera gestión como subsecretario, Bravo Aguja forma una comisión para realizar el estudio y creación por decreto del Centro Nacional de Cálculo a principios de 1963. En su segundo periodo como subsecretario, el doctor Bravo Aguja promueve la creación de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas, COFA del IPN, el 9 de enero de 1967. De la misma manera, reestructura el Patronato de Obras e Instalaciones del IPN por decreto presidencial el 9 de enero de 1967. Posteriormente, como gobernador de Oaxaca de 1968 a 1970, crea un gran número de escuelas tecnológicas, la Escuela Normal de Oaxaca, el Tecnológico Regional, así como fortalece a la Universidad Benito Juárez. Electrificó a 428 poblaciones, asegurando la electrificación de otras 400, y fue autor de las bases para el decreto de creación del Museo de Arte Precolombino Rufino Tamayo. En su gestión como secretario Bravo Aguja, creó más de 1000 escuelas de educación técnica, universidades en el país e instituciones, contándose entre ellas el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, en 1972, la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, y el Colegio de Bachilleres, por motivo de su acuerdo con el presidente de la República el 26 de mayo de 1973. En el IPN se crearon con su gestión las siguientes escuelas y centros: la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales, UPICSA, en 1971, la ESIME Unidad Profesional Culhuacán, el 8 de marzo de 1974, la Escuela Superior de Comercio y Administración, la ESCA Tepepan, en 1974, y también la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad de Camachalco, en 1974. Posteriormente, crea el Centro Interdisciplinario de Ciencias Sociales de la Salud, Milpalta, en 1975. Ingeniero José Antonio Padilla Segura. Egresado de Ingeniería Eléctrica del ESIM, se graduó en 1942. Realizó el proyecto e instalación de los laboratorios de la Unidad Profesional del Campus Zacatenco de 1958 a 1962. Fue director general del Instituto Politécnico de 1963 a 1964. Dirigió y puso en operación la instalación de la Red Federal de Microondas, el Sistema Nacional de Radioayudas para la Navegación Aérea, el Sistema de Estaciones Radioeléctricas Costeras, la construcción de la estación terrena en Tulancingo, así como de la Torre Central de Telecomunicaciones. Fue fundador de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, director general de Altos Hornos, primer director general del CONALEP y creador del proyecto, senador de la República, miembro fundador de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, y fue galardonado con el Premio Nacional de Ingeniería 1993. Ingeniero Juan Celada Salmón. Egresado de ingeniero mecánico y electricista del ESIME, se graduó en 1942, fue miembro fundador también del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Inventó en 1959 el proceso para producir el fierro esponja a un bajo costo, justificando su uso en la fabricación de aceros ordinarios. Este gran invento se dio a conocer a nivel internacional. El invento del proceso del ingeniero Celada Salmón se utiliza en las plantas siderúrgicas del extranjero y fue galardonado con el Premio Nacional de Ingeniería 1992. Ingeniero Servando Chávez Quesada. Egresado como ingeniero mecánico electricista del ESIME, se graduó en 1945. Ocupó el cargo de ingeniero en jefe de un gran número de proyectos siderúrgicos en Altos Hornos de México. Por su gran experiencia y conocimiento de la industria siderúrgica, fue invitado por varios países extranjeros para que participara en el diseño y construcción de un gran número de plantas a nivel mundial. Fue galardonado también con el Premio Nacional de Ingeniería 1984. Ingeniero Jesús Robles Martínez.
egresado de ingeniero, la carrera anterior a la nuestra, en comunicaciones eléctricas y electrónica del ESIME, y fue egresado de la primera generación en 1940. Se graduó en 1946 y se distinguió como un brillante egresado de esa generación. En el primer Congreso Nacional de Estudiantes Técnicos fue electo presidente de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, FENET, en donde propuso, con el fin de representar los nobles ideales de la organización estudiantil, que se utilizara en todas sus propuestas la frase: la técnica al servicio de una patria mejor. Con el tiempo, esta célebre frase de Robles Martínez tuvo una pequeña modificación y fue adoptada como el lema del Instituto Politécnico Nacional, quedando finalmente como la técnica al servicio de la patria. Por sus grandes cualidades como líder y docente en el IPN en 1944, el ingeniero Robles Martínez tuvo una gran carrera política en la cual llegó a ser el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, organizando y desarrollando numerosos proyectos para beneficio del magisterio. También fue electo años después secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Servicio del Estado, FETSE, en donde realizó una ardua labor para impulsar el mejoramiento y condiciones de trabajo de los trabajadores del Estado. Ocupó el cargo de director general del Banco Nacional de Obras y Servicios, Banobras, en donde realizó una destacada gestión, impulsando la construcción de infraestructura básica, urbana y vivienda popular, así como otorgó el financiamiento de grandes obras con impacto social, como el ferrocarril de Chihuahua al Pacífico, la autopista México-Puebla, e inició una serie de actividades con el fin de captar recursos externos. El ingeniero Robles Martínez incursionó en el campo de la política al ser diputado federal en la legislatura 42, así como senador en las legislaturas 46 y 47. Ingeniero Jorge Suárez Díaz. Egresado de ingeniero en comunicaciones eléctricas y electrónica del ESIME, se graduó en 1948. El ingeniero Suárez Díaz fue un brillante estudiante del ESIME, cuadro de honor de su generación y mención honorífica de su examen profesional. Fue profesor del ESIME de 1947 a 67 y en 1950 realizó estudios en el Rockefeller Center de Nueva York de 1958 a 59. De 1950 a 55 fue el director técnico diseñando y construyendo la primera estación de televisión concesionada en México, la XHTV Canal 4. El ingeniero Suárez Díaz fue nominado hijo distinguido del ESIME en 1953. Fue director de nuestra escuela de 1955 a 1958 y designado por el secretario de Comunicaciones y Transportes para ocupar el cargo de director técnico en la Comisión de Telecomunicaciones y Meteorología, siendo impulsor y fundador de la misma. Diseñó y construyó la estación terrena de transmisiones en Tulancingo, Hidalgo, y por designación presidencial, Jorge Suárez Díaz asumió la Dirección General de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 1964 a 1970. Diseñó y construyó la red federal de microondas en solo 2 años, instalando 13.500 kilómetros de rutas de microondas con más de 270 repetidoras y casi 80 estaciones terminales, destacando la torre central de comunicaciones en el DF. Lo anterior permitió por primera vez en el mundo la transmisión vía satélite de los Juegos Olímpicos realizados en México en el año de 1968, siendo entre 800 y 1.000 millones los telespectadores que pudieron gozar de ese espectáculo, así como posteriormente pudieron seguir la Copa del Mundo, que se realizó también en nuestro país en 1970. Diseñó y construyó la primera estación meteorológica electrónica automática, que por su eficiencia y originalidad mereció el reconocimiento internacional
por parte del director del Weather Bureau de los Estados Unidos, es decir, la Oficina del Medio Ambiente. Fue autor de 110 reportes técnicos y artículos científicos, y Suárez Díaz, que tuvo grandes merecimientos y reconocimientos y condecoraciones, obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes 1984, el Premio Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y de Comunicaciones 1991, el Premio Nacional de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica 1998 y el Premio Nacional de Ingeniería, que fue el primer premio otorgado en 2008 por el gobierno del DF. Ingeniero Eugenio Méndez Ocurro. Egresado de Ingeniero en Comunicaciones Eléctricas y Electrónica del ECIME, se graduó en 1947. Fue un estudiante brillante del ECIME, llegando a ser el cuadro de honor de su generación en 45. En el año de 49 realizó estudios de maestría en la Universidad de Harvard y el Tecnológico de Massachusetts. Como resultado del gran programa de visión que trazó al ser nombrado presidencialmente el director del Politécnico de 1959 a 1962, se dio a la tarea de consolidar e impulsar al XEIPN TV Canal 11, creado el 2 de marzo de 1959 por su antecesor en la dirección general, el ingeniero Alejo Peralta. También creó la Escuela Superior de Física y Matemáticas en 1961, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CIMBESTAF, en 1961, y el Centro Nacional de Cálculo, el cual inició sus actividades en 63. En el periodo 64 a 70, el ingeniero Méndez Ocurro es designado subsecretario de Comunicaciones y Transportes por el presidente López Mateos, y en su gestión impulsó el sistema de telecomunicaciones nacionales, así como creó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en donde fue su primer director general y fundador. En 1974, Méndez Ocurro impulsa y consolida a la Comisión Nacional del Espacio Exterior, y en 89 es nombrado director general del Instituto Mexicano de Comunicaciones en México. El ingeniero Méndez Ocurro ha recibido una gran cantidad de condecoraciones y reconocimientos nacionales e internacionales, y sin duda alguna, los que tenemos el honor de tratarlo y conocerlo, lo admiramos por su talento, nacionalismo y sencillez que lo distingue. Ingeniero José Trinidad Gómez Cruz. Egresado de Comunicaciones y Electrónica del ECIM, se graduó en 1950 y siempre mostró una gran actitud e interés sobre los sistemas de comunicación, convirtiéndose en uno de los pilares del Sistema Nacional de Telecomunicaciones. Gran parte de su vida lo dedicó a las telecomunicaciones telefónicas, y en el año de 1955 el ingeniero Gómez Cruz, conjuntamente con Walter Cruz Pujana y don Eugenio Méndez Ocurro, trabajaron para que se estableciera un nuevo sistema de microondas que tuviera alcance nacional. José Trinidad Gómez Cruz realizó una incansable y fructífera labor en el desarrollo y modernización de la telefonía en nuestro país en cada una de las direcciones que tuvo a su cargo. Fue muy reconocida su labor, que después del sismo de 1985 incrementó las líneas a teléfono 7 millones y además las instaló todos los daños que habían ocurrido en pocos días. El ingeniero Gómez Cruz, como educador y tecnólogo, preparó a un gran número de ingenieros mexicanos y fue acreedor al Premio Nacional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y de Comunicaciones en 1983. Otro de los gigantes egresados de nuestra escuela, el ingeniero Alejo Peralta y Díaz Ceballos. Egresado como ingeniero mecánico y electricista del ECIME, se graduó en 1948. Desde joven estudiante del ECIME, Alejo Peralta puso de manifiesto la visión que tenía acerca de la imperiosa necesidad de impulsar la industria mexicana, por lo que en 1939 funda la empresa Industrias Unidas S.A. (YUSA),
la cual es uno de los grupos industriales mexicanos más vigoroso, integrado por 150 empresas, cuyas actividades inciden en las diversas ramas del sector productivo, como la energética, las comunicaciones, la metalmecánica, la automotriz, la aeronáutica, la manufacturera y la de servicios y construcción. Alejo Peralta también fue un brillante estudiante del ESIME, habiendo sido merecedor del cuadro de honor. En 1956, habiendo participado con gran visión como el impulsor del proyecto para la creación de la Unidad Profesional de Zacatenco, siendo el director general del instituto, ubicó al campus académico en Zacatenco, correspondiéndole a las escuelas superiores de ingeniería del IPN como el ESIME, la ESIA y el ESICI. Dentro de su periodo como director general de 56 a 58, Alejo Peralta participó en la revisión y actualización de la segunda ley orgánica del IPN, en la creación del patronato de obras e instalaciones del IPN, así como en la creación de la Escuela Técnica y Comercial Luis Enrique Erro, y desde luego, con un gran sentido nacionalista, la creación del Canal 11 de televisión del Instituto Politécnico Nacional. La brillante idea de Alejo Peralta de crear el canal de televisión del IPN fue el principio de la educación a distancia, con la filosofía de que fuera un canal televisivo de difusión de la cultura científica y tecnológica, así como el medio para difundir y fortalecer nuestra cultura, historia, tradiciones y costumbres. También lo utilizó para impartir cursos de matemáticas, física y de educación tecnológica para la sociedad mexicana. Alejo Peralta fue un exitoso e innovador empresario, ya que convirtió a su empresa en uno de los proyectos más sólidos de la industria nacional. La fructífera vida de Alejo Peralta en su campo disciplinario, educativo e industrial lo llevó a ser el Premio Nacional de Ingeniería Mecánica Eléctrica, de Comunicaciones y Electrónica y ramas afines en 1989. Ingeniero Antonio Montes de Oca Centenato, egresado de Ingeniero Mecánico del ESIME, graduado en 1949. Montes de Oca, también un talentoso egresado del ESIME, es considerado en la industria petrolera como uno de sus pilares. Estableció un amplio y visionario programa de expansión de la industria petrolera, ocupando la responsabilidad como gerente de distintos proyectos en Pemex. En el ejercicio de su profesión, el ingeniero Montes de Oca realizó la creación de refinerías, oleoductos, gasoductos, plataformas marinas, así como diversos proyectos relacionados con la industria petrolera, con el apoyo de ingenieros mexicanos y muchos de ellos del ESIME. El ingeniero Antonio Montes de Oca ha sido acreedor a muchos reconocimientos por su gran labor y desde luego, entre ellos el Premio Nacional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 1980. El último gigante que les quiero presentar es el ingeniero Jorge Suárez Díaz Serrano, egresado de ingeniero mecánico del ESIME. Se graduó en 1963. El ingeniero Jorge Díaz Serrano, al egresar de su carrera profesional, fue contratado por la empresa norteamericana Fairbanks Moss, quien lo mandó becado 2 años a Estados Unidos, especializarse en Chicago, y lo convirtió en su representante de ella en México. En 1956, Díaz Serrano, con la visión empresarial y sus amplios conocimientos de ingeniería que lo caracterizaban, inició acciones para emprender inversiones y crear sus empresas como contratista de petróleos mexicanos. A partir de 1956, fundó 5 grandes empresas, las cuales contribuyeron a la gran fortuna personal del empresario, teniendo como socio a George W. Bush, quien sería de 1989 a 1993 el presidente de los Estados Unidos. El 1 de diciembre de 76 asume, por indicaciones del presidente de la República, la Dirección General de Petróleos Mexicanos. En sus primeros 4 años de su gestión como director general de Pemex, Díaz Serrano, con su talento y visión empresarial, convirtió a México en la 4ª potencia mundial petrolífera, triplicando su producción a incrementarlo el 1000% en sus reservas.
producto de los estudios de exploración que realizaron, dando seguridad por más de 50 años a los yacimientos del oro negro. De 81 a 82, Díaz Serrano fue designado por el presidente López Portillo embajador de México en la Unión Soviética, vinculando grandes proyectos científicos y comerciales entre ambos países. Díaz Serrano también fue electo senador de la República de su natal estado de Sonora de 1982 a 83. Siendo el director general de Pemex, Díaz Serrano tuvo aspiraciones presidenciales, las cuales se derrumbaron al renunciar a mediados de 1981 por motivo de la reducción de los precios del petróleo realizada por los países miembros de la OPEP. El ingeniero Jorge Díaz Serrano, sin lugar a duda, fue un brillante profesionista y empresario que colocó como uno de los mexicanos más importantes en los finales del siglo XX. La educación técnica como antecedente de la educación tecnológica. Sin el afán de discutir dos culturas de educación, porque sería una visión separada, la concepción del conocimiento de Peter Drucker en 1992 nos presenta una dicotomía que se establece entre los intelectuales y los científicos, debido a que los intelectuales se dice que son aquellos que asocian las palabras y las ideas, y en cambio los científicos con las personas y el trabajo. Consideremos que no se puede separar tan fácilmente estos campos del saber, ya que la educación científica y tecnológica es un espacio dentro del marco de la educación universitaria y ambos son parte de la educación superior nacional. Dentro del trabajo que está a la disposición de ustedes con el maestro en ciencias Jiménez Garza Ramos, en difusión cultural del ESIME, les doy todo el documento completo con los objetivos de la educación tecnológica, incluyendo la parte docente, la de investigación, la de extensión, las formas de gobernar y todo lo que se requiere para preparar estos recursos humanos. Y finalmente quiero llegar a lo siguiente. Quiero hacer hincapié que en los inicios del siglo XXI, sin el impulso de la educación tecnológica en nuestro país, no se tendrán las bases para fortalecer y desarrollar la ciencia y la tecnología, que dan sustento para lograr el bienestar y desarrollo de México. Por último, deseo reiterar que nuestra alma mater, el Instituto Politécnico Nacional, en su 75 aniversario, y nuestra Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, en su 95 aniversario, han cumplido cabalmente con la noble misión para lo que fueron creados: contribuir al engrandecimiento de México. Muchas gracias por su tiempo. Este ha sido un evento especial de la serie Personajes en la Historia del ESIME, que con motivo del centenario del ESIME están dedicados a quienes le han dado prestigio a esta escuela por sus aportaciones en la ciencia, la docencia y la tecnología, así como en la industria, contribuyendo al desarrollo tecnológico de México, en donde los ingenieros del ESIME siempre han estado presentes.